Este es el secreto y es la razón por la que el motor de combustión, al menos de combustión de la gasolina y del petróleo, no tiene futuro. Hablamos de que no tiene futuro en España, pero incluso me atrevo a decir de que no tiene futuro a nivel mundial, ¿vale? Hoy vamos a hablar de un tema, más que centrarnos en sí, en el motor o en el tipo de motor, en el tipo de combustible, vamos a centrarnos en cómo va, digamos, a producirse esa transición, esa evolución, y vamos a entender por qué realmente necesitamos cambiar este modelo, ¿no? Este modelo del transporte, por ejemplo, hablando del motor de combustión. ¿Por qué? ¿Cuáles son las razones que hay detrás de esto? Porque, dejadme deciros una cosa, el petróleo no es para siempre. Es decir, que el petróleo llegará a un punto en el que se acabe y pues ya está. No habrá más, ¿vale? Esto sobre todo es algo súper importante. Y para entender ecología y medio ambiente, tenemos que pasar por este capítulo. Así que, por esa razón, te invito a que te quedes hasta el final de este vídeo. Antes de nada, sobre todo súper importante, recuerda que si me estás viendo desde Meta, pulsa seguir y me gusta. Si por el contrario me estás viendo de YouTube, entonces pulsa suscribirse y activar la campanita con todas las notificaciones. Y ahora, señores, claro que sí, nos vamos. ¿Qué nos vamos? Amigos míos, ¿qué tal estáis? Y sed bienvenidos. Mi nombre, como ya conocéis, es Juan Carlos y soy el autor de la saga Mente Ecologista. Justamente es la que tenemos aquí. Vamos a seguir trabajando con todos estos principios, ¿vale? Pero antes de nada, esta es la razón. Vamos a poner aquí los libros para que estén protegidos, ¿vale? Esta es precisamente la razón por la que el motor de combustión no tiene futuro. Si hacemos un viaje, nos vamos a la primera revolución industrial, incluso más bien también a la segunda, entre 1800 y 1900, siglo XIX y XX, el ser humano experimentó un cambio drástico en su vida. Fue justo ahí en el que comenzó no solamente la actividad económica a nivel industrial, no solamente eso, sino que es que incluso fue el momento en el que disparó literalmente el consumo de bienes y servicios, disparó la riqueza, disparó el transporte, abarató muchísimo la mayoría de los precios de muchos productos, pues la producción en masa. Y ahí fue donde se disparó el consumo del petróleo. ¿Qué fue realmente lo que ocurrió? ¿Por qué el petróleo se convirtió en algo tan importante? Pues mira, antes del siglo XX, o sea, a finales del siglo XIX, prácticamente casi todo el mundo se movía por las calles, se movía en un coche a caballos. Bien, así era realmente, ¿no? Como funcionaba el transporte en la época. Sí que es cierto que existía un tipo de transporte, era un transporte más público, que era el ferrocarril a vapor. Bien, pero ese ferrocarril pues, funcionaba principalmente por carbón, por la quema de carbón, ya está. Sin embargo, hubo un señor muy importante, el señor Henry Ford, y que todos conocemos porque es muy famoso precisamente por la marca de los coches, y este señor hizo algo muy importante. Este señor permitió la fabricación de coches muchísimo más baratos, con la misma tecnología. No es que realmente no es que sean malos o que hayan perdido, digamos, ¿no? Que hayan perdido calidad. No, no, no. Coches incluso igual o mejores que los primeros coches que se hacían en la época. Y sobre todo, lo más importante de todo, eran coches que al tener un precio más bajo, cada vez más personas podían acceder a ellos. ¿De dónde vino esa forma, ¿no? de movimiento? Venía precisamente de los motores térmicos, de los motores térmicos de maquinaria e instalaciones térmicas. Hoy en día, poco a poco, lo estamos electrificando todo, porque desde un punto de vista físico, sabemos que los circuitos eléctricos son muchísimo más eficientes que los circuitos térmicos para transformar esa energía de calor a electricidad. Todos sabemos eso. Y hoy en día prácticamente casi todo está hecho en eso. Pero en aquella época la electrónica no existía. Ni siquiera había avanzado tanto. Entonces por esa razón utilizaban las instalaciones térmicas.
Cuando descubrieron que el petróleo era un combustible que tiene muchísima energía, que eso en física eso se le llama el poder calorífico, cuando empezaron a ver todo el poder calorífico que desprendía ese elemento en particular, los científicos, los ingenieros, empezaron a analizar, a investigar, a hacer pruebas en el laboratorio de cuáles son todas las propiedades de este elemento, del petróleo. Y así fue. Gracias al petróleo empezamos a tener todas las formas de combustible: gasoil, gasolina, queroseno, gasóleo, todas las que existen, ¿vale? Incluso los restos del refinamiento, que son justamente los que utilizamos, por poner un ejemplo, en la construcción de las carreteras. No sé si vosotros sabéis esto, ¿no? Realmente. Pues bien, gracias a esto, poco a poco la humanidad empezó a tener cada vez más coches digamos, térmicos, cada vez más consumo de petróleo, y que, bueno, pues casualmente en aquella época, a ver, ahí, y que casualmente, bueno, pues en aquella época había muchas personas que, bueno, pues investigaban por diferentes áreas naturales, por diferentes ríos, bosques, pantanos y tal, y había muchísimas reservas de petróleo. Entonces, claro, aquello pues evidentemente fue un boom, literalmente, ¿no? Fue todo un boom pues para la propia industria. Gracias a eso, el consumo de petróleo se disparó, la producción de petróleo se disparó incluso más, y eso hacía que más o menos el precio del petróleo se mantuviera muy bajo. Pero, ¿qué fue realmente lo que empezó a suceder a finales de los años 2000, es decir, a finales del siglo XX y principios del XXI? El precio del petróleo se ha disparado. Y sí, podemos decir que ahora tenemos nuevas tecnologías, nuevas sondas, nuevos equipos de investigación, nuevas maquinarias, mejores sistemas de perforación hacia la Tierra, y van a aparecer paulatinamente, bien, aparecerán poco a poco nuevas reservas de petróleo, nuevas formas, ¿vale? O sea, nuevas formas, quiero decir, nuevas zonas para poder seguir sacando, ¿no? Todos estos elementos. Pero hay una cosa que está clara. Si hemos descubierto que el petróleo procede de la descomposición natural de todos los dinosaurios, de algunos árboles incluso, porque no dejan de ser más que diferentes capas de tierra que a lo largo de la historia los animales que han ido muriendo, las plantas que han ido muriendo, se han ido enterrando. Y entonces la tierra que venía encima ha ido una encima de otra, y encima de otra, y encima de otra, y así. Entonces las capas de arriba han hecho presión hacia abajo. Y de esos restos orgánicos salió el crudo, ¿no? El actual petróleo. Pero resulta que el petróleo no es para siempre. Sin embargo, ¿qué es lo que ocurre con la electrificación, ¿no? ¿Y qué es lo que ocurre precisamente con los motores eléctricos? Pues mira, lo que ocurre justamente es lo siguiente. Vamos a hablar de ello, pero antes de nada, sobre todo súper importante, si te está gustando todo este contenido y quieres realmente profundizar en todas estas variables de las que hablamos aquí cada día, sobre todo que es algo importante, recuerda, sobre todo súper importante, ¿vale? Y es un pequeño favor que te pido, simplemente suscríbete y activa la campanita con todas las notificaciones, y entonces de esa forma el algoritmo de YouTube lo que va a hacer es que te va a avisar de manera diaria y actualizada de todo el contenido que voy subiendo cada día, ¿vale? Asegúrate, es súper importante. ¿Qué ocurre, por ejemplo, con los modelos eléctricos? Resulta que un circuito eléctrico es muchísimo más eficiente que un circuito térmico. Porque, a ver, decimos una cosa. En el siglo XIX, cuando no había electrónica, cuando no existía nada de electricidad, la gente utilizaba la energía térmica para el transporte, para cocinar, para la luz. Pero cuando empezó a aparecer la electrónica, la primera fuente de generación para transformar esa energía en energía eléctrica eran fuentes térmicas. Centrales de carbón, centrales de petróleo, centrales de gas natural. Es decir, son centrales que están basadas en extraer un tipo de recurso del planeta, de la superficie, o incluso de las profundidades, y quemarlo. Y o bien hacemos eso renovable, o bien buscamos otras alternativas.
Con esto no estoy diciendo que las centrales térmicas vayan a desaparecer para siempre y que sean prohibidas en la historia, no. Existen otras técnicas. Pero el nivel de consumo energético, consumo eléctrico, que tenemos en pleno siglo XXI, no se puede cubrir, al menos con eso, vamos a decir, con esos materiales, con esos recursos, quemándolos para generar electricidad. Porque sí, hay combustibles que son renovables, pero no es suficiente. Existen otro tipo de tecnología, por ejemplo tenemos las centrales nucleares, por ejemplo tenemos las placas fotovoltaicas, tenemos las presas hidráulicas, tenemos aerogeneradores, tenemos generadores maremotrices, generadores undimotrices, sistemas que absorben el calor de la Tierra, es lo que se llama un sistema geotérmico. Es decir, factores existen muchísimos. Hay un montón de factores y un montón de herramientas. Cuando nos quedemos sin petróleo, o estamos preparados para un escenario en el que podemos cubrir esas necesidades energéticas mediante la energía eléctrica, o por el contrario, tendremos un auténtico problema energético. Es casualidad, ¿vale? Aunque me voy a salir un poquito y tal, pero esto es totalmente necesario. Es casualidad que a principios del año 2022, es decir, a principios del año pasado, ¿es casualidad que se produjeran todos esos conflictos políticos? Ya sabéis, en la Europa del Este. ¿Casualidad? No, lo siento. Aquí las casualidades no existen. Entonces, por esa razón, recuerda que en todo este puzzle, yo acabo de contarte una historia muy grande, pero tú podrás decir, bueno, pero yo soy un simple ciudadano, ¿yo qué puedo hacer? Pues mira, siempre recuerda que tienes que adaptar estos principios, adáptalos a tu vida, sobre todo es súper importante, pero sí que puedes hacer cosas. Lo primero de todo, si necesitas transportarte, piensa si en ese transporte puedes hacerlo por otras vías, por ejemplo, caminando, o por ejemplo en bicicleta, o por ejemplo, no sé, en un monopatín, puede ser el caso. Segunda cosa que puedes hacer, utiliza el transporte público. Y aunque ciertos transportes públicos también contaminan porque están basados en el motor térmico, evidentemente en quemar combustible, para mover, ¿verdad?, que es el mismo proceso de los coches, el ratio de contaminación por persona que utiliza el transporte es mucho más bajo que, por ejemplo, en el caso de un vehículo. No se trata de la cantidad de litros de combustible que tenga, por poner un ejemplo, un autobús, sino se trata de calcular una media de que si hay, me lo invento, ¿vale? Si, por ejemplo, hay un autobús que tiene una capacidad de 80 litros, por ejemplo, o de 120 litros, me lo estoy inventando todo, y, por ejemplo, en ese autobús viajan 40 personas, pues serían como aproximadamente, ¿vale? Serían como unos 3 litros por cada persona en ese trayecto. Cosa que si, por ejemplo, haces el mismo cálculo en un vehículo propio, te vas a dar cuenta de que como mínimo, cada persona como mínimo supera los 10, 15 o 20 litros. Entonces, el ratio es muchísimo más bajo. Punto número 3, y el más importante de todos para mí. Procura viajar en transporte eléctrico. Si da el caso, por ejemplo, de que tienes un vehículo eléctrico, tienes un coche eléctrico, tienes una moto eléctrica, tienes un monopatín eléctrico, o si tienes que hacer grandísimas distancias, haz como yo. Siempre y cuando te sea posible, viaja en tren. No te vas a creer esto, pero el tren contamina. No solamente contamina menos que el avión. Y el avión de momento no se puede hacer con sistemas eléctricos porque no hay tecnología. Llegará el día, pero ahora mismo no tenemos. Pero mientras tanto, esto sobre todo es muy importante, ¿vale? Mientras tanto, viaja, por ejemplo, en tren. Porque no solamente, como acabamos de decir ahora mismo, no solamente contamina menos que el avión, sino que es que incluso contamina menos que el coche. ¿No? Y uno puede decir, pero wow, qué locura. Y es justamente por eso, porque más del 90 o el 95% de la energía
que necesita un tren para funcionar es eléctrica. O sea, de un 90 a un 95%. Esto solamente se consigue en los coches eléctricos, y aún así los coches eléctricos no tienen mucha autonomía. Al menos hoy en día estamos hablando. Entonces, con estas herramientas que acabo de compartirte, dime cuáles de ellas o cuál de ellas vas a poner en práctica, ¿vale? Para que solventemos entre todos los problemas medioambientales. Nada más, señores, hasta aquí todo este contenido. Espero realmente que os haya gustado. Bueno, y como solo siempre sabéis, hoy os he ofrecido una pequeña píldora de conocimiento. ¿Pero queréis realmente profundizar más? Bueno, pues para ello tenéis dos formas. Tenéis dos formas de poder adquirir Mente Ecologista. La primera es mediante la tienda. La segunda, estamos también en Facebook, de la página oficial de Mente Ecologista, desde donde también estamos haciendo envíos, ¿vale? Entonces, si quieres realmente profundizar en estos principios y convertirte en un auténtico ecologista, ya sabes lo que tienes que hacer. Una vez que lo hayas hecho, y esto sobre todo es muy importante, recuerda, tienes que aplicar el método científico con estos libros. Paso número 1, estudia todos los libros. Paso número 2, aprende lo que has estudiado. Recuerda que aquí en Mente Ecologista no estamos para que memoricéis libros. Aquí estamos realmente para comprender cómo podemos solucionar estos problemas. Y el paso número 3, aplica. La única forma, y al menos en ciencia, bueno, en ciencia yo creo que en todas las ramas, la única forma que tenemos de poder solventar cualquier problema en ciencia es tomando acción. Si no tomas acción, entonces no hay resultado. Así de sencillo. Y pues nada más, señores. Gracias a todos vosotros. Os mando un fuerte y un enormísimo abrazo desde aquí, de Mente Ecologista. Y como siempre os decimos, cuidaos mucho y cuidad el bioma al que pertenezcáis, ya sea natural, artificial o trascendental, como por ejemplo nuestra propia mente subconsciente. Gracias a todos vosotros y hasta mañana. Mañana nos vemos aquí. Adiós.